esta va a ser nuestra primera charla del año, continuando con nuestro ciclo de todos los años, y como siempre con un amigo de la casa, un amigo personal además, Atilio, que como siempre dispuesto a abrirnos un poquito la cabeza, que es altamente necesario ante la hondanada de los grandes medios de comunicación que nos bombardean desde otra óptica y de otra manera, ¿no? Seguro que ya conocen, pero como siempre vamos a reflexionar sobre Atilio, su currículum. Esta charla está grabada, como todas, y va a estar en corto plazo en nuestra página, en nuestra nueva página web, que les pido que ingresen, que es mucho mejor que las anteriores. Bueno, Atilio es politicólogo y sociólogo argentino, doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad de Harvard. Igual que el presidente Correa, dos le salieron mal a Harvard. Es autor de varios libros de ciencia social y filosofía, con una apuesta política clara de compromiso con el socialismo para América Latina. Es profesor de Teoría Política y Social en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de Avellaneda. Es investigador superior del CONICET y director del PLED, Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales. Se desempeña también como columnista en diversos medios y conferencista. Ha sido durante 9 años secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, de 1997 a 2006. En 2004 le fue conferido el premio de ensayo Ezequiel Martínez Estrada de la Casa de las Américas por su libro Imperio e Imperialismo. En 2009 fue galardonado por la UNESCO con el Premio Internacional José Martí por su contribución a la unidad e integración de los países de América Latina y el Caribe. Atilio, el tema de hoy, entre otros, será las clases medias argentinas, ¿no? Gracias por estar y te doy, en nombre de todos, el uso de la palabra. Hola, bueno, buenas tardes a todos y todos, gracias por venir. Efectivamente, vamos a hablar de ese tema. En realidad es la presentación de un libro. El libro está ahí, voy a pasar el chivito, porque yo no cobro un centavo de derecho de autor, o sea, no estoy diciendo compren mi libro que yo cobro. Es una cooperativa también que produce libros de pensamiento crítico, una especie que está casi en extinción hoy en las librerías, porque, aunque parezca mentira, la larga mano de Clarín ha llegado a las librerías argentinas, cosa que yo no sabía. ¿Cómo llega? Bueno, exigiendo que los libros tengan un precio muy superior al que, por ejemplo, los editores quieren cobrar. Ese libro, por ejemplo, muy barato, están 250 pesos. Clarín no me lo exhibe en ninguna de las librerías que están vinculadas al grupo, por ejemplo, Cúspide, Jenny, todas esas. Entonces dicen, tiene que ser por lo menos 450, 500 pesos. Como ellos se quedan con el 60% del precio de la tapa, ¿verdad? Y además pagan a los 180 días en un país con esta moderada inflación que tenemos, están fundiendo a todas las editoriales chicas. Yo por eso, cuando ellos quisieron publicar el libro, yo les dije, bueno, yo no cobro derechos de autor, ustedes ese 10% histórico lo usan porque queremos que el libro se publique y lo vendemos barato, y hay que venderlo barato y no hacerle caso a esa gente. Por eso lo traigo, los que quieran después lo pueden ver. Bueno, el tema de hoy es un tema apasionante, no solo para un sociólogo, un politólogo interesado en estudiar la cuestión, sino un tema práctico.
Es decir, cómo se comportan las clases medias en la Argentina, y digo en plural, ¿verdad? Enseguida explico por qué. Y por extensión, cómo se han comportado y cómo se están comportando esas mismas clases medias en otros países de América Latina. Es un gran tema. Y pongo primero este interrogante político y luego paso al análisis. El interrogante político que hoy se formula mucha gente es por qué los nuevos sectores que se incorporan a las clases medias o que parecen haberse incorporado a las clases medias, ¿por qué esos nuevos sectores, ¿verdad?, no le entregan su voto a los gobiernos que lo sacaron de la pobreza? Este es el gran tema de discusión hoy entre los políticos de América Latina, las fuerzas sociales, fuerzas políticas de América Latina, inclusive entre quienes como yo somos analistas o observadores políticos y queremos tratar de entender qué fue lo que pasó, ¿verdad? Es un gran tema importante acá, tema en Brasil. Imagínense ustedes en Brasil, Lula, podrá discutirse muchas cosas lo que hizo Lula, pero sacó más de 40 millones de brasileños de la pobreza, los promovió, los convirtió en algo diferente. Vamos a ver después si eran clases medias o qué, pero algo muy diferente. Y en lugar de un agradecimiento, ¿no es cierto?, córranse porque se va a caer la cámara y ahí vamos a tener problemas graves. Sí, gracias. Y en lugar de retribuir, ¿no es cierto?, ese gesto que sacó gente de la miseria profunda, ¿no es cierto?, sobre todo en el nordeste, hubo una actitud casi de decir, bueno, le damos el voto a Dilma, pero ganó justito ahí en segunda vuelta por poco. Lo mismo pasó en Bolivia con Evo, etc. En fin, sucesivamente. Vamos a ir a este detalle después. Primero planteo el tema teóricamente. Siempre las clases medias fueron problemáticas, en el sentido de que es un conjunto muy heterogéneo, ¿no es cierto?, de agentes sociales, ¿verdad? Así como la oligarquía es un grupo muy unificado, que sabe muy bien lo que quiere. Bueno, la clase media o las clases medias no saben muy bien. Me alcanza el libro, quiero leer una cosita que creo que puede servir bien de introducción. Es muy breve, no se asuste porque no voy a leer nada, pero simplemente esto sí, no me lo acuerdo de memoria. Les pido un minuto de paciencia. Bueno, ahora no lo encuentro, lo voy a encontrar después. Ese es un verso muy lindo, tal vez está al final. Déjenme ver, no recuerdo cuándo lo pusimos. Bueno, pasa a los mejores momentos. No, la cita no la tengo ahora. Pero bueno, en todo caso, era una versión poética que planteaba todas estas ambivalencias de la clase media, para dejar de lado, descartar la hipótesis de que invariablemente es una clase de raigambre conservadora. No es así, ¿verdad? La clase media, en un país como la Argentina, pensemos históricamente, bueno, fue la protagonista de la reforma universitaria de 1918. Eso no se puede olvidar. En la década del 70 fue fundamental para el retorno del Perón y la victoria, digamos, de Campo, le digo. Entonces, cuidado con esas, a veces yo veo algunas afirmaciones, casi de carácter metafísico, que dicen, es un grupo inherentemente conservador, incluso le dicen fascista, etc. Los principales líderes de la izquierda latinoamericana provienen de esos sectores. ¿De dónde viene Che Guevara? Digo, pensemos. ¿De dónde vino Salvador Allende? ¿De dónde vino el Pepe Mujica y el Líber Seregni? O sea, cuidado con pensar que esa clase inherentemente es una clase conservadora, incluso reaccionaria. Es una clase muy volátil, muy heterogénea, porque ¿quiénes están ahí? Bueno, está desde el pequeño propietario de un comercio o de una empresa, ¿no es cierto?, el profesional joven, que es un abogado, un ingeniero, un médico que trabaja, ¿verdad?, que accede a un cierto nivel de ingresos. Están investigadores científicos, está un cierto sector del mundo académico, no todo, está muy mal pagado, pero es un sector que puede ser considerado así, ¿no es cierto? Ciertos empleados de nivel de jerarquía en la administración pública, nacional y provincial, etc.
O sea, es un grupo, bueno, pequeños propietarios agrícolas. Pero no olvidemos que en el 2007, por ejemplo, Cristina ganó con votos de la pequeña producción agrícola en la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe, que después todo aquello con la 125 se echó a perder, pero en el 2007 habían ganado con esos votos. O sea, estamos hablando de un sector social muy heterogéneo con una política muy errática. Decía antes de la oligarquía, ¿verdad? O sea, los grupos dominantes no tienen esa variabilidad. ¿Por qué? Porque saben muy bien cuáles son los intereses que defienden. Si hay una clase que sabe qué es lo que tiene que defender, es la oligarquía y los grupos anexos a ella, ¿no es cierto?, que saben cuáles son los intereses fundamentales. Y por eso van al grano y no se detienen en detalles y mucho menos se dividen por las cosas por las cuales se dividen las fuerzas políticas vinculadas a las clases medias, que es el dato, digamos, fundamental. Si digamos, hoy en día vemos nosotros que una de las grandes ventajas que tiene Macri, vamos a ver si le dura, porque en este país todo pasa muy rápido, ¿verdad? Yo tengo una frase que alguien ahí la ha acuñado, me ha dicho que la dije yo, y es cierto, la dije yo, pero no pensé que le dieran tanta difusión. Pasan más cosas en un año en la Argentina que en un siglo en la historia de Bélgica. Claro, pero mucho más. Acá, digamos, pero pensemos un mes atrás, un mes y medio atrás. Todos mis colegas hiperespecialistas ya estaban viendo cómo iba a ganar Macri la elección del 2019. Y hoy en día están preguntándose si llegan al 2019, no todos, ¿no? Algunos, con mucha manija ideológica, garantizan el 19, el 23, el 27, pero los sectores más pensantes plantean de que, bueno, el modelo económico evidentemente no funciona. Va a haber una excelente presentación acá en 2 semanas más sobre el modelo económico argentino, los logros y las dificultades, pero evidentemente el otro día, para que un tipo como Marcelo Bonelli, lo conocen todos, ¿verdad?, en A Dos Voces, diga que en el último programa del año dijo: yo traje acá los principales economistas del país y ninguno me dijo que este modelo económico cerraba y que era viable. ¿Cómo puede ser? Lo dijo él, no es que lo diga yo. Cambié de canal y en el otro canal estaba Novarecio entrevistando a Juan Carlos de Pablo. De Pablo fue colega mío de estudio, ¿no es cierto? Los dos nos egresamos de la Universidad Católica, porque en aquella época yo no podía entrar a la Nacional a estudiar Sociología porque no era egresado del Colegio Nacional de Buenos Aires. Y yo, que pertenecía a una familia, una pequeña burguesía muy modesta, no me podían pagar el profesor para poder estudiar, para rendir el Nacional Buenos Aires. Entonces fui a un colegio comercial y ahí me fulminaron. Cuando entro a estudiar, siempre hice la escuela pública toda mi vida, pero cuando quise seguir Sociología en la Facultad de Filosofía y Letras, me rebotaron, me dijeron: no, acá solamente entran los egresados del Colegio Nacional Buenos Aires o de algún colegio nacional, pero no los peritos mercantiles que éramos vistos como, bueno, el último orejón del tarro, ¿verdad? Bueno, pero de Pablo, un hombre, digamos, de un pensamiento liberal, con economía neoclásica, ortodoxo, le dijo ahí a Novarecio: estos, si siguen así, van a chocar, digo, ya no lo dice un tipo de izquierda, lo dice de Pablo. Y Martín Redrado con Bonelli le dijo más o menos lo mismo: esto es insustentable. Y Miguel Ángel Broda, ¿no es cierto?, que es consultor de varias pymes, creo, ¿no? ¿No es cierto? Miguel Ángel Broda, nada menos, dice: acá no hay ni plan A ni plan B, esto es una política de pura improvisación. Lo dice Broda. ¿Se dan cuenta? Entonces, bueno, en ese contexto, hablar de acá al 2019 en Argentina es como ver cómo va a ser Chapadmalal en el siglo XXVI. Digo, impensable, no sé, puede ganar cualquiera, puede ganar el gobierno, puede renunciar Macri, puede haber un helicóptero, puede haber un triunfo, puede volver Cristina, puede pasar cualquier cosa en la Argentina. Y ahí, en ese papel, ¿verdad?, fundamental, en eso lo juegan los sectores medios. Les decía que la oligarquía no necesita leer La Nación para saber cuáles son sus intereses. Ellos saben muy bien, lo tienen muy claro. Las capas medias, en cambio, son altamente vulnerables a
la comunicación que viene de los grandes medios, sobre todo los Clarín y Nación, ¿verdad? Que son los grandes formadores de opinión en la Argentina. Ellos son los grandes formadores de opinión. Y las capas medias están muy influenciadas por eso. Y lo que ha habido en estos últimos años ha sido una revolución en las comunicaciones que a nosotros nos tomó de sorpresa, digamos, en general en la Argentina no estábamos muy al tanto de eso, porque cambió radicalmente la forma y el modo de comunicar y lo que se comunica. A ver, hoy en día, digamos, ya no hace falta ser explícito. En el mundo de la posverdad y todo lo demás, no hace falta decir las cosas. Esto se ha estudiado. Por ejemplo, si ustedes quieren decir Cristina en una yegua, no lo dicen los tipos. ¿Qué hacen? Te muestran un caballito. Y lo han estudiado en los grupos focales. Y cuando ponen un caballito, la gente que dice Cristina, es algo extraordinario, porque eso quiere decir que el manejo de la simbología es tan pero tan fuerte que deja el discurso, lo que yo estoy diciendo, completamente al margen. Estamos, digamos, dando una batalla muy desigual. Claro, esto es producto, como dice Chomsky, hace 30 años que en Estados Unidos las grandes universidades vienen estudiando este tema. Hace 30 años, no empezaron ayer o antes de ayer, hace 30 años que vienen estudiando, que lo hacían ellos, ¿verdad?, para ver cómo lograban promover venta de ciertos tipos de productos, pero también cómo hacer para vender un cierto proyecto político, cómo hacer para que se pueda hacer aceptar un candidato como Donald Trump. Ustedes piensen que nosotros hemos tenido malos presidentes en la Argentina, tipo, digo, Menem pensaba que se podía llegar por la estratosfera a Japón en 2 horas, decía cosas así, pero Trump no dice cosas menos insensatas que Menem. El problema es que Trump es el jefe del imperio, entonces lo de Menem podía suscitar bromas, memes, cargadas, etcétera, pero lo de Trump es muy muy serio. Digo, le está saliéndole a rebatir como si fuera una partida del truco, ¿no es cierto?, al coreano del norte, le dice truco, y el que le dice, quiero retruco, yo tengo un botón más grande que el tuyo, así le dijo, my button is bigger than yours, así le dijo, al coreanito. Y el coreano, digamos, está jugando muy, muy cautelosamente, no tiene un pelo tonto, ¿verdad?, porque él sabe que no puede atacar a Estados Unidos, él sabe que no puede iniciar. Él lo único que tiene es poder de represalia. Ahora, fíjense ustedes, yo les digo, ¿cómo está Corea del Norte? ¿Qué me dirían ustedes? Están muertos de hambre, ¿no? Están muertos de hambre, son un desastre, no tienen cómo comer, ni nada. Ustedes saben que acaba de salir, hace 2 o 3 días, en una revista norteamericana, un estudio sobre las grandes construcciones que se hicieron en el mundo en el año 2017. ¿Dónde fue que se terminaron los edificios de más de 200 metros de altura en los diferentes países del mundo? Por supuesto, a la cabeza fueron más o menos unos 110, 115 edificios en todo el mundo, ¿verdad? A la cabeza de ellos va, por supuesto, China. China de los 120, 76 son de China. Y no solamente 200 metros y más. En segundo lugar, 10 edificios en Estados Unidos. 5 en Canadá y en Corea del Sur, y después 4 en Malasia, Filipinas, Indonesia y Corea del Norte. ¿Cómo Corea del Norte? Si están muertos de hambre, si la propaganda nos dice que están poco menos que comiéndose uno a otro, practicando canibalismo, que no tienen qué comer ni nada, y de repente tienen más nuevos edificios de altura, más que Japón, que tiene 3. ¿Se dan cuenta ustedes el nivel de tergiversación y de manipulación al cual nos someten? Digamos, ojo, no me gusta el liderazgo de Kim Jong-un, realmente no me gusta, ¿verdad? El estilo político no me gusta, pero digamos, vamos a ver la realidad. ¿Cómo está ese país? Bueno, resulta que no es un desastre absoluto, como dicen, porque de lo contrario, ¿quién va a invertir allá? ¿Hay algún grupo inversor inmobiliario que haya venido a la Argentina a construir 4 torres de más de 200 metros en Puerto Madero? Todavía la estamos esperando. Iban a venir, no vinieron. ¿Por qué van a Corea del Norte? A Corea del Norte. Fíjense las incongruencias, además, de la política americana. Un pequeño desvío, pero después retomo el hilo.
Fíjense que si ustedes, por ejemplo, un ciudadano americano ahora quiere ir a Cuba, ya no puede. Tiene que pedir un permiso especial, etc. Pero si quiere ir a Corea del Norte, puede ir sin ningún problema. Yo entré en la página del Departamento de Estado para ver cómo, si fuera un ciudadano americano, condiciones para ir a Cuba, bueno, un permiso, etcétera, una licencia, toda una cosa muy, muy compleja que prácticamente impide al ciudadano americano ir a Cuba. Si quiero ir a Corea del Norte, lo único que me dicen es que, bueno, es un régimen muy belicoso, tenga cuidado, puede ir. Digo, ¿cómo es esto? El eje del mal, ¿verdad? Y sin embargo se puede ir, Cuba no se puede. Bueno, pero volvamos a lo de las clases medias. Esos sectores, entonces, conducta muy oscilante en todos los países. El fenómeno nuevo que se dio en América Latina con los gobiernos progresistas, entre los cuales ha estado el kirchnerismo, junto con el chavismo en Venezuela, Evo, Correa, en fin, ya saben quiénes, fue que hicieron políticas sociales que sacaron de la pobreza, y en muchos casos la pobreza extrema, a millones de personas. Y esos millones de personas, ¿verdad?, accedieron por primera vez en su vida a obtener ciertos bienes materiales y ciertos derechos y ciertos servicios que antes nunca habían tenido. Lula se vanagloria, con razón, dice, mi antecesor fue Fernando Enrique Cardoso, un hombre del mundo académico, profesor de grandes universidades, sin embargo no creó ni una universidad federal, ni una. En cambio yo, que soy un obrero, que tengo apenas educación primaria, no hice más que la escuela primaria, creé para Brasil más de 20 universidades federales. Y puse universidades en el norte y en el nordeste, donde no había nada, y ahí hay universidades, las hizo Lula, ¿verdad? Y las puso, ¿verdad?, al alcance de los sectores populares que no tenían ninguna chance de entrar a las pocas universidades que había. De hecho, un dato que también hay que tener en cuenta, la colonización portuguesa fue mucho más bárbara que la española. ¿En qué sentido? Que cuando los portugueses se retiran no dejan una sola universidad en Brasil. Ni una. Igual que los holandeses allá y los británicos en Sudáfrica. ¿No es cierto? No dejan ni una universidad. ¿Cuándo se crea la primera universidad? 1919. Ya había ocurrido la reforma universitaria. ¿Por qué se creó? ¿Es que la élite política brasileña quería educar a su gente? No. Resulta que venía, creo que el príncipe Alberto, no sé quién era, el heredero de la corona británica, después de la Primera Guerra, en recompensa por la participación de Brasil en la Primera Guerra Mundial, a favor de ellos, naturalmente, entonces anunció que iba a Brasil. Pero para sorpresa, ¿no es cierto?, mayúscula de los anfitriones brasileños, poco antes de llegar, venían en barco, así que tenían tiempo, 15 días más o menos, anuncia el príncipe que, bueno, pero que él aspira a que el Brasil le dé un doctorado honoris causa. Y los brasileños se miraron diciendo, ¿qué es esto? ¿Un jeitinho? ¿Cómo hacemos? Bueno, son muy pragmáticos, dijeron, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos una escuela de agricultura acá, una de medicina, acá están los abogados y el notariado, se crea la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Y este le confiere el doctorado honoris causa, pero en ese momento la universidad, esto me lo contó el rector de la UEM y a mí, o sea, no es que me dijo, mirá, esto se creó así. Entonces, un gran diploma, un cartaz, como dicen los brasileños, enorme, a Universidad del Río Estado de Río de Janeiro, confiere, etcétera, etcétera, un diplomazo fenomenal al príncipe, que si no, no bajaba al Río de Janeiro. Entonces, imagínense que de repente venga Lula y te siempre las universidades federales, que tengamos acá en el conurbano bonaerense lleno de universidades, en donde la enorme mayoría, por ejemplo la UNDAV donde yo estoy, 95% de los chicos que vienen ahí provienen de familias que nunca antes habían ido a la universidad, ni sus padres, ni sus hermanos, ni sus tíos, ¿no es cierto?, la gente que por primera vez accedía a la universidad. Esto es un fenómeno de enorme importancia, ¿no es cierto? Es un proceso de democratización, esto es importantísimo. La pregunta es, ¿qué pasa con los beneficiarios de esa política? ¿Qué fue lo que pasó? Porque al fin y al cabo acá tuvimos un resultado que no queríamos, por lo menos yo no lo quería.
¿no es cierto? No era que pensara que Scioli era un gran estadista, ¿no es cierto? Pero, evidentemente, estaba muy claro de que acá había dos proyectos de país y que por un escaso margen de votos ganó un proyecto que básicamente ha hecho de la exclusión el punto de orientación fundamental de sus políticas. Lo estamos viendo ahora con la reforma previsional, que es realmente un escándalo. Ustedes imagínense diputados que ganan 130, 140 mil pesos al mes, votan en contra de un jubilado para que en lugar de tener un aumento de 800 o 900 pesos, van a tener un aumento de 300. Y que no llegan a 8.500, ¿verdad? La dirigencia política acá está muy bien pagada. Además, cuando yo digo esto de los diputados y senadores, ahí hay que agregar a los 130, 140, unos 20.000 pesos de gasto de representación. Y aparte, para los que son de fuera del área metropolitana de Buenos Aires, 40.000 pesos al mes en boletos que pueden canjear por dinero. O sea que algunos de estos personajes, ¿verdad?, pueden embolsar 200.000 pesos al mes y levantan la mano y aprueban una ley que le quita a los jubilados, digamos, lo más elemental. Por eso es un proyecto cuyo resultado va a ser, o por lo menos lo que quieren lograr, un proyecto que está inspirado, esta reforma previsional, en lo que quería hacer Temer, que todavía no pudo hacer. ¿Qué quería hacer Temer en la reforma previsional? Bueno, que para jubilarse en Brasil tuviera una persona que demostrar 49 años de aporte jubilatorio. ¿Escucharon bien? 49 años de aporte jubilatorio. En un país donde la informalidad y la precariedad laboral es tan grave o más que en la Argentina, con lo cual el trabajador puede trabajar, pero de ahí a que esté registrado es largo. 49 años. Luego de lo cual, ¿verdad?, con mucha suerte puede jubilarse, pero como decía Lula, en el nordeste brasileño la esperanza de vida es 65 años, por lo tanto, quiere decir que el eventual jubilado del año 2070, no sé, tendrá que empezar a trabajar ahora a los 16 años, ¿verdad?, aportar 49 años ininterrumpidamente, y cuando llegue a los 63, 64 años, si tiene suerte, aspirar a una jubilación. Y si Dios lo protege, ¿no es cierto?, puede vivir unos 5 o 6 años más. Y si no, en 2 años se va para afuera y listo. Y de esa manera se equilibra la caja previsional. La filosofía que está latente acá en la Argentina es la misma, ¿verdad? Porque cuando uno combina reducción de los reajustes jubilatorios, que quiere decir que los jubilados van a tener menos dinero para comprar, para adquirir cierto tipo de bienes, alimentos, etc., y encima se reduce el monto, el número de medicamentos que de distribución gratuita del PAMI, lo que esto se llama, hablando sin eufemismo, es una limpieza, pero no una limpieza étnica como hubo en los Balcanes, sino una limpieza social. Sacarnos de encima a esta población excedente. Ustedes recordarán, desde la época de Martínez de Oz se habla de que en la Argentina sobra mucha gente. Recuerden que Martínez de Oz decía que había 10 millones de manos. Bueno, acá sigue ese mismo pensamiento. Entonces, una manera es toda esta modificación del régimen jubilatorio, eventualmente aumentando a 70 años la edad, con lo cual prácticamente el que llegue al final del camino, llega al salto, sobrevivirá un par de años, le pagan 2 mangos y punto. Entonces, ese es el proyecto. ¿Por qué lo compraron ese proyecto sectores populares que estaban sumergidos y que de repente hoy pueden venir a la UNDAP, pueden acceder a cierto tipo de bienes de consumo, ¿verdad? Tienen mejores derechos? Ha habido un fenómeno extraordinario que es el tema de la cobertura previsional en la Argentina, que mucha gente hoy en el gobierno lo denuncia como un producto de la demagogia, cuando es realmente un derecho. Es el único país de América Latina que tiene esa cobertura por encima del 95%. En Brasil la cobertura no llega al 10-12%. O sea, ser un adulto mayor o una persona de la tercera edad, en la mayoría de América Latina, ni hablemos de África, ¿verdad?, es prácticamente condenado a que, bueno, como cantaba aquella canción de Citarrosa, ¿no?, Doña Soledad, es un tema de suerte. Si usted no tiene suerte, vive; si no, se muere. ¿Qué le va a hacer? No puede ni comprar su
su ataúd, así decía un poco la canción, lo que cuesta morirse, ¿no es cierto? Ese es el plan. ¿Cómo compraron este plan? Bueno, ahí venimos lo de antes, el manejo de los medios de comunicación. No quiero con esto decir que solo eso, ¿verdad? Pero sí que es una palabra, o 12 años de Felipe González al frente de la presidencia del gobierno español, y entonces ni se hablaba de la alternancia. Hablan de la alternancia cuando hay un gobierno popular que quiere hacer otras cosas. Entonces, un poco redondeando, esta ideología penetró muy profundamente. El vulgo republicanismo, la idea del trabajo, la idea de que la asistencia social es mala. Sorprendentemente, eso me lo han dicho mucha gente, no queremos más asistencialismo, asocian eso con el sometimiento a los intendentes y a los canteros políticos, ¿verdad? Y creyeron en todo esto. Y además, el macrismo supo vender muy bien su proyecto, supo vender muy bien el proyecto. Adoptaron todas las técnicas más modernas, de comunicación social, de comunicación política, se manejaron muy bien con las redes sociales, tuvieron una estrategia muy inteligente. Nos parecía absurdo a nosotros, imagínense Durán Barba recomendándole a los candidatos del kirchnerismo: no respondas a ninguna pregunta, no digas nada, no propongas ningún plan, habla de tus hijos, de tus perros, de las mascotas. ¿Recuerdan lo que Durán Barba le recomendó a Macri y todo lo demás? Y eso funcionó. Eso funcionó porque ha habido un proceso de despolitización. Entonces, bueno, hoy por hoy estamos con ese gran desafío. ¿Qué irá a pasar con estas capas medias a futuro? Que van a sufrir mucho, que ya están sufriendo mucho, que están golpeando mucho. ¿Cómo irán a reaccionar? Este es un poco el tema que tratamos varios autores que estamos en este libro. Bueno, yo dejo acá porque creo que hay muchos interrogantes en el público, así tenemos unos minutos y les agradezco la atención. Hoy hablamos fundamentalmente de sectores que se han expandido a varias ramas de la economía. Ya no es más solamente una oligarquía de carácter agraria, es una oligarquía que ya desde la época de Martínez de Hoz, mucha gente se confundía, decía Martínez de Hoz representa los terratenientes. No, Martínez de Hoz representaba el Chase Manhattan, ¿no es cierto? O sea, el capital financiero, que es el que hoy en día comanda el proceso de acumulación. Y esa oligarquía se ha unificado. Es muy pragmática, ¿no es cierto? Tiene redes sociales de interconexión muy profundas que vienen de muy lejos. Hay gente que se ha educado en los mismos colegios, en este caso el cardenal Newman, ¿verdad? Para el caso del macrismo, un caso extremo. Forma un gabinete en donde de todos los ministros y viceministros, etcétera, hay 26 que provienen del ámbito financiero, sobre todo las finanzas internacionales, banca internacional, bancos de inversión. O sea, es un sector muy homogéneo por su base social, por sus conexiones, por la claridad de los objetivos que tienen, por la forma como ven la inserción en el país. Ellos ahí, en ese sentido, son un bloque realmente muy, muy homogéneo, sin fisuras, que ha logrado, pero por primera vez en su historia, darse una organización política propia que antes nunca tenía, ¿verdad? Ellos, desde el 45, cuando irrumpe el peronismo en la historia argentina, la derecha no tuvo nunca capacidad de armar un gran partido nacional. Carlos Pellegrini, miren a dónde me voy, en 1906, ya les decía a los oligarcas de aquella época: tenemos que organizar un gran partido nacional al estilo de los Tory británicos, el conservador británico. No le hicieron caso, por eso cuando hay el sufragio universal, los radicales arrasan, ¿verdad? Y luego, después del advenimiento del peronismo, esa derecha nunca pudo darse una forma unificada. Las unifica un poco el menemismo, pero con una figura, digamos, totalmente ajena a ella, pero que le sirvió muchísimo. Menem hizo mucho, ¿verdad?, para darle cohesión, pero fundamentalmente el proceso fue básicamente el que se da en los últimos 10 años desde la ciudad de Buenos Aires, que es donde empieza el PRO, que termina hoy siendo prácticamente el único partido nacional. Tenemos que aprender mucho de eso, de la historia del PRO, cómo fue que armaron un partido nacional con una política de alianza muy amplia, muy abierta, muy desprejuiciada, ¿verdad? Pero bueno, que finalmente les resultó. Hoy en día el tema grave que hay es que cambiemos el único partido nacional, no hay ningún otro a nivel nacional, ¿verdad? Ni siquiera el PJ.
ni siquiera el kirchnerismo, son partidos que tienen representación no en todo el país, por eso pasó lo que pasó. Pero esa es la oligarquía hoy, muy cambiante, muy ligada a lo internacional, no es una oligarquía que esté encerrada en lo doméstico, tiene profundos lazos con los grupos dominantes en el sistema internacional, por eso lo de la reunión de la OMC, por eso lo que va a venir este fin de año, digamos, el G20, etcétera. Y es un rival muy poderoso, y uno de los grandes errores que se cometieron de nuestra parte ha sido subestimar al adversario. Pensar de que Macri era vago, que no trabajaba, que esto, que el otro. En política es una regla de oro. Jamás, jamás, nunca subestimar al adversario. Recordar aquello que decía Martín Fierro, ¿no? Hasta el pelo más delgado hace su sombra en el suelo. Entonces, ¿cómo? Perdón por el tema medio raro, citar a Martín Fierro, y pero tiene un dato de realidad muy fuerte. Entonces, esa es la oligarquía. Contra eso tenemos que luchar hoy si queremos un país diferente. Ahora, si queremos un país en donde 2/3 se quede afuera y 1/3 esté incluido, ¿verdad? Bueno, con esta gente lo vamos a lograr. Pero vamos a ser testigos de un holocausto social sin precedentes en la historia argentina. Por eso hay que pararlo. Preguntas, señora. Hay micrófono, por favor. Yo lo tengo. Buenas tardes. Sí, yo soy jubilada, tengo 79 años. Y no entiendo, doctor, porque como usted dijo que en todos estos gobiernos anteriores en varios países se había logrado, habían salido de la pobreza, no entiendo por qué en la Argentina todavía tenemos 30% de pobres. Eso no. Bueno, porque tenemos 30% de pobres, porque fíjate que ahí eso es producto de una dinámica entre una tendencia profunda de la economía capitalista